interés que tengo por la filosofía es para... En realidad no soy experto en filosofía, no estudio filosofía, pero sí me interesa la filosofía por el hecho de que ah, es una... yo creo que debe ser mm, un estilo de vida en donde cada persona debemos tener en cuenta, eh, porque hay muchas cosas, muchas sabidurías en la filosofía que no lo aplicamos y a veces está la sociedad como está en tiempos actuales, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental por la que me interesa más la filosofía, a tal punto de que podamos hacer de que nuestra existencia sea de una manera más, no sé, más diferente, con algo de sabiduría, y así, ¿no? Porque en ese tiempo son tiempos cortos, tiempos pasajeros, entonces, saber a qué vinimos, qué hacemos, y cuando sabes eso, vives la vida de la mejor manera, ¿no? Gracias. Gracias. Esta sabiduría innata que nace el hombre, ¿no? Como ocurrió hace 2000 años, los filósofos preguntándose el porqué de las cosas, pasa lo mismo en sociedades modernas donde las ciudades, el tumulto, el mercado, todo se vuelve tan complejo que también el hombre se pregunta el para qué. Gracias, Rosemel. Y hoy vamos a entrar a una introducción al estoicismo. Esta escuela filosófica se originó en Grecia, pero se desarrolló en el Imperio Romano. Es fundada por Zenón de Sitio en el siglo III antes de Cristo, y esta filosofía se centra en la búsqueda de la virtud y la sabiduría como medios para alcanzar una vida tranquila y equilibrada. Los estoicos, como se les conoce, creen que en la paz interior, ¿no? Y esta se logra a través del control de emociones y aceptación de eventos externos que no podemos controlar, ¿no? Hay eventos en la vida que no podemos controlar y que estos tienen que suceder y no nos tienen que afectar. Y esta forma de vida, ¿no? Rusmel habló de esta forma de vida de existencia, se daría con este enfoque estoico y que se ha popularizado hoy en día. ¿Qué opinas entonces? ¿Qué opinan de esta filosofía? ¿Es, es buena o qué puntos débiles tiene esta filosofía? El de controlar nuestras emociones y aceptar los eventos externos que no podemos controlar. Sí, efectivamente, Rodrigo, yo he podido leer y escuchar podcast también. Indica de que en el estoicismo cuentan dos elementos fundamentales, uno que son las emociones constructivas y las emociones destructivas. Ellos gran parte de su vida se enfocan al construir emociones buenas, positivas, que les ayude a llevar una vida saludable, mientras un poco ellos minimizan las emociones destructivas, tratan de tomar en cuenta lo menos posible porque si tomaran tanta importancia, no ayudaría a que lleven una vida saludable. Ahora, también resaltan muchísimo el hecho de poder controlar las emociones. Es increíble cómo ellos ya fundamentaban eso, el hecho de controlar las emociones ayudan a que llevemos vida saludable porque en esos momentos tan quizá impulsivos, uno puede cometer lo que sea, ¿no? En un segundo y luego ya no hay solución. Por eso es que ellos fomentaban tanto el autocontrol. Y a raíz de eso, inclusive hasta el día de hoy, siguen aplicando como una técnica para terapias conductuales.
esa ha sido la raíz para que hasta el día de hoy sigan tomando en cuenta esta técnica muchos profesionales de psicología, ¿no? Profesionales especialistas relacionados con la mente. Asimismo, lo que he podido aprender es que pregunta constante de un ser humano para llevar de manera óptima su sentido de vida, ¿no? Escuchaba un especialista que comenta, un ser humano llega a los 40 años y empieza a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Que quizá no lo hacía a sus 30, 35 años, pero a los 40 años empiezan a hacer mil preguntas. Y justo esas etapas pueden suceder varios acontecimientos, como si han tenido hijos, los hijos se van a independizarse, si estaban casados empiezan a divorciarse, y si los padres se van más allá y uno dice, mira, los hijos se van, mis padres fallecieron y yo quedo con mi esposa y no, estoy realmente viviendo la vida, me queda tanta edad, los 40 años ya me las he consumido, ¿cuántos años me queda? Y si fuese mi último día de existencia, ¿realmente estaría satisfecho de lo que hice? ¿Realmente me sentiría tan feliz de lo que hice? No, esas preguntas surgían con el estoicismo. Y comentaba algo bastante sabio de que la riqueza, si perseguimos la riqueza, estaríamos en mal camino, ¿no? Desde la perspectiva estoica, debido a que las personas en sus últimos días, ¿no? Enfermos o por algún motivo, empiezan a pensar justo ese día porque saben, ¿no? Que les queda horas de vida o días de vida y solamente se ponen a pensar, ¿cómo fui con mi familia? ¿Qué tipo de relación amorosa tuve? ¿Quiénes fueron mis amigos? Son los principales pensamientos, más no se ponen a pensar en la riqueza, en los seguidores, si han sido famosos, etc. Entonces, es desde la perspectiva estoica, nos invita a que tomemos en cuenta, ¿no? Esos aspectos como la familia, la amistad, las relaciones, y no solo estemos detrás del dinero o de volvernos famosos. Sí que es muy importante para los estoicos el desarrollo de la virtud, y no depende la felicidad de los extremos, ¿no? Como la riqueza o el poder, sino de la práctica de la virtud y el desarrollo de una vida virtuosa y racional. Es interesante cómo los estoicos ya nos hablaban de este control de emociones, porque en la actualidad se toca mucho este tema debido a que los conflictos sociales que vemos hoy en día son mucho más complejos que en Grecia, que en la antigua Grecia, y suponemos que en este periodo post-helenístico había muchos conflictos entre los macedonios, los persas, los egipcios, y también este control de emociones era resaltado por ellos. Ahora vamos a hablar sobre los exponentes de este estoicismo. Tenemos primero a Zenón de Sitio, que es el fundador de la escuela estoica y comenzó a enseñar en la Agora de Atenas, donde estableció las bases para su enseñanza estoica, y que enseñó que la virtud es suficiente para la felicidad y que las emociones descontroladas y los deseos irracionales son perjudiciales. Después llega Cleantes, sucesor de Zenón, y igual heredó el liderazgo de la escuela estoica y continuó desarrollando las enseñanzas de su maestro. Luego viene Epicteto, ya en el año
50 a 135 ya después de Cristo, él pasa esta temporada de la, ¿cómo decirlo, no? Está entre el medio, entre el cristianismo, ya está naciendo el cristianismo, y Epicteto también ya está dando esas enseñanzas en Roma, y se centraba en la práctica diaria del estoicismo y la aplicación de sus principios cotidianos a la vida cotidiana en este conflicto entre el surgimiento del cristianismo y los romanos, y cómo estos cristianos eran perseguidos por, por los romanos, ¿no? Y los apóstoles ahí podemos ver que también llegaron a Grecia los apóstoles, y había mucho sincretismo en el conocimiento. Epicteto eh, tiene desde origen esclavo. Pues Epicteto fue un filósofo esclavo en Grecia, que enseñó después en Roma. Esta práctica del desarrollo de virtudes la aplicó en su vida, y sus enseñanzas fueron compiladas por su discípulo Arriano en las obras Discusiones y el Manual, y enfatizaba la importancia de aceptar lo que no se puede controlar, ¿no? Porque tenemos que entender que en ese estado de esclavitud Epicteto había desarrollado este tipo de estoicismo de aceptar lo que no puede controlar, y se enfocó en vivir de acuerdo con la razón. Y el origen de Epicteto es muy interesante. Vamos a hablar más adelante de Epicteto, de todos estos filósofos, pero quisiera que tengamos en cuenta que Epicteto nace como esclavo y acepta esta vida de estoicismo, de no poder controlar lo que le ha sucedido en esta esclavitud, y desarrollar ahí las emociones, el carácter y su forma de vida estoica. Después viene Séneca, ya es un romano, eminentemente griego, y él fue el tutor de Nerón, el famoso rey Nerón, y está en sus obras Las cartas a Lucio y los diálogos, en el que explora la aplicación práctica de la filosofía estoica en la vida cotidiana y el manejo del estrés, la fortuna y la vida sencilla. El problema siempre de la fortuna es que te lleva a la perdición, ¿no? Y si no sabemos controlar la fortuna, podemos caer en vicio, podemos caer en malos hábitos y demás, porque el dinero, aparte de ser una herramienta valiosa para conocer más el mundo, puede ser una herramienta para destruirse uno mismo. Y esto los romanos tenían en cuenta, ¿no? Porque eran el imperio que cobraba impuestos de todo Occidente, de todo Medio Oriente también. Entonces ha sido muy importante. Marco Aurelio, como último estoico, fue el más conocido y es el más tocado en estos días, ¿no? Marco Aurelio, famoso en sus meditaciones, es una serie de reflexiones sobre la vida estoica y la autocomprensión. En este libro, Marco Aurelio reflexiona sobre cómo aplicar los principios estoicos en la vida de un líder y la vida diaria. Sus escritos revelan un profundo compromiso con la autodisciplina y la racionalidad. Esta autodisciplina, que hoy en día también se toca mucho en el ámbito de desarrollo personal, ¿no? Controlarte, disciplinarte para el éxito financiero, profesional y muchas cosas relacionadas al éxito personal. ¿Qué opinan sobre estos filósofos que han sido muy importantes en su tiempo y que actualmente también tienen relevancia hoy en día? Sí, como lo menciona Laura, y también lo estoy viendo por ahí. Sí, este estoicismo ha influido en muchas corrientes filosóficas posteriores, incluso en la psicología moderna, como te mencionó Laura, ¿no?
Bien, ¿qué tal si hablamos un poco de Zenón de Sitio, ¿no? Que fue el fundador, que funda este pensamiento, esta corriente estoica. Zenón de Sitio, como mencionamos antes, nació en el 303 a.C. y fundó la escuela llamada el Pórtico Pintado, o Stoa por Kile en griego, donde fue fundada su escuela, y ya de ahí proviene el nombre estoicismo. El lugar se convirtió en un centro de enseñanza filosófica y murió en de Sitio en 262 a.C. y ha influido mucho con esta búsqueda de la virtud como bien supremo. Ya vimos con Platón que el bien supremo era el bien mismo, ¿no? Pero él no define el bien como nosotros entendemos el bien como lo bueno o lo contrario de malo, el bien, sino el bien para Platón era la fuente, el uno. Incluso en Platón 1 nos habla de la fuente de emanación de todo, el uno. El bien es como Dios, por así decirlo, el conocimiento de Dios, pero Platón decía el uno. Después viene Aristóteles y nos habla del justo medio, ¿no? Como forma de vida, ya no en extremos, ni muy bondadoso, ni muy temeroso, ni muy tirano, sino en término medio, un justo medio, donde está la prudencia. Y ya ahora, Zenón de Sitio, bueno, ya vimos en el periodo helenístico como antes se buscaba también, antes del estoicismo se buscaba el placer moderado, ¿no? Como hablamos ya con Epicurio ya nos hablaba de el placer moderado, el bien, la virtud, el bien supremo está en el placer moderado, esta búsqueda de felicidad por medio del placer moderado, pero ahora Zenón de Sitio en el estoicismo nos habla de virtud como el bien supremo. Y esta virtud, como bien supremo, es la verdadera fuente de la felicidad, ¿no? Es el Sitio. La vida buena se logra viviendo de acuerdo con la razón y la naturaleza. Un principio central de su filosofía es la distinción entre lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, emociones, acciones, y lo que no lo está, que son eventos externos y acciones de otros. Esto cómo afecta en nuestra interacción diaria, lo que no controlamos de lo que sí podemos controlar. Y en este punto medio está la virtud, el desarrollo de la virtud. Y la sabiduría radica en centrarse en lo que podemos controlar y aceptar las cosas de las que no podemos cambiar. Zenón de Sitio también promovía la idea de la autarquía, esta idea de autosuficiencia o independencia. Él creía que una persona virtuosa debe ser autosuficiente y no depender de bienes materiales o placeres externos para alcanzar la felicidad, sino que ya en sí mismo radica en el desarrollo de la virtud, la felicidad de la persona. Y esto es algo que se ha perdido en sociedades modernas, en sociedades latinoamericanas, donde el desarrollo de la virtud, este tipo de pensamiento, es muy difícil de implantar en las personas, ¿no? Porque vemos en la actualidad que los vicios, los programas, las redes sociales han hecho que incluso no tengamos autocontrol del uso de las plataformas digitales. Y esto es muy importante para ver, ¿no? Cómo se está perdiendo el pensamiento estoico de los filósofos griegos. Incluso la Iglesia cristiana y católica también promueve el desarrollo de estas virtudes. No sé si nos pudieran ampliar este conocimiento en derecho, Laura, cómo se ve la virtud, ¿no? O es algo aparte de la ética y la política y los derechos en el aspecto de la ética. Excelente, Rodrigo. A ver, en tema de derecho, ¿cómo se ve la ética? El filósofo que abarcó este tema es Séneca, si no me equivoco, Séneca. Bien, hablando sobre derecho, ¿no? Existe el lema que dice: los abogados son los parásitos más hambrientos del poder. Bien, en derecho, siempre que he conversado con bastantes profesionales, o sea, hay cierta etiqueta, ¿no? Hacia esa profesión
de que no somos algo más que mentirosos y ya. Debido a que la ética de esta profesión ha sido manchada, tanto ética personal y práctica, porque si no, no habría, ¿no? Yo creo que la sociedad mismo ha convertido este modelo, porque imagínate, ¿no? Un abogado que sea bastante ético como personal y en la práctica, no sé, yo veo que no llegaría muy lejos. No, no llegaría. Además, la justicia y todo eso. En Perú, en la ciudad de Cusco, está de cabeza, ¿no? Mientras tú sabes mentir o ir contra la ética, es raro, ¿no? Que te vayan bien las cosas. Ahora, ¿qué tan distinto sería? ¿Qué tan distinto sería si aplicáramos, ¿no? Gran parte de la sociedad, gran parte de abogados aplicáramos ética personal y práctica? Ahí las cosas, por supuesto, cambian de manera drástica, ¿no? Y es una fuente para educarnos Séneca, que hablaba que la ética también es parte de la virtud para llevar una vida saludable en nuestra vida cotidiana, y que esto nos aporta pues felicidad, amistades duraderas, y uno estamos satisfechos con uno mismo, ¿no? No llevamos pesares dentro de haber hecho algo que no se debió hacer de repente a alguien. Ese sería mi aporte en este punto. Rosemary, ¿alguna reflexión sobre este punto? En el tema de la ética, yo creo que es un punto bastante eh, delicado, ¿no? Para el tema, o en el tema de la abogacía, ¿no? Pero en el rubro que yo estoy, en el rubro de los negocios y todo ello, eh, también se quiebra la ética, ¿no? Pero ya no tanto como la abogacía, porque en este rubro al menos depende de ti, y no, porque en el otro el público te lo exige. Esa sería la diferencia, ¿no? La gente te lo exige porque eh, imagínate, ¿no? Una persona que acude, ya sea que tenga culpa o que no tenga culpa, acu- acude a un abogado y es para que lo proteja. Y la función del abogado, o es, ya no se protege sino para defenderlo, ya sea la función del abogado es defenderlo. Y para defenderlo, ya sea culpable o no culpable, si hay dos enfrentamientos, utilizan todas eh, sus habilidades, ¿no? Y ahí es donde se rompe la ética. Pero en el mundo empresarial un poquito que al menos se mantiene la ética en mínima parte, no en la mayoría, sino en mínima parte, ¿no? Cuando das esa conciencia. Y ahí es a veces donde yo también entro, ¿no? Eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago yo? ¿En qué ayuda a la humanidad? ¿No? A veces entra ese momento de reflexión donde ves a ver qué, si es bueno lo que estoy haciendo o no, qué tan ético es, me siento bien haciendo esto, ¿no? Son serie de preguntas que entran, ¿no? Ahí es donde también entra la ética y te dice que si es correcto o no es correcto. Esa sería mi aportación. Sí, dijiste algo muy interesante, ¿no? Porque en la abogacía ya se da por hecho que hay que ganar un juicio, pero en la vida empresarial, en la vida pública, hay como este tipo de exigencia autoinfligida de la confiabilidad, ¿no? De la persona. Y no es que te pida éticamente que hagas lo correcto, sino que uno mismo reflexiona y ve que si no eres ético, posiblemente ese cliente no vuelva a venir,
o posiblemente haya un remordimiento en uno que haga que tengamos sentido de culpa. Y por eso estos estoicos nos hablaban de esta autosuficiencia, de esta dependencia, de esta autarquía, ¿no? Porque si nos podemos pensar también, podemos decir que la mentira es algo, es como un tipo de salir de esa situación rápidamente. Es como de escapar de esa realidad, ¿no? Siempre dije que este tipo de efecto es alterar la realidad. Y cuando se altera la realidad, no hay una armonía, ¿no?, que sucede en ella. Y esto hace que nos sintamos culpables, que nos sintamos mal con nosotros mismos y que esto se convierta en una forma de vida que nos lleve a ser más tiránicos, ¿no?, menos éticos. Y esto se muestra en políticos también, ¿no? Prometen una cosa pero no la cumplen, pero a la siguiente campaña parece que no tienen remordimiento y lo siguen haciendo, y ya se vuelve tiránico esto. Esta falta de ética, de autocontrol, ¿no? Parece que están dominados por esos efectos, por así decirlo, que han perdido la independencia y la autosuficiencia de sus emociones y quieren cambiar los eventos externos, ¿no? No aceptan los eventos externos, sino con la mentira tratan de cambiar estos eventos externos. Y es muy, muy importante cómo se da, cómo se habló sobre estos filósofos en la actualidad. Bien, también otro pensador importante que se mencionó es Zenón, es Séneca, y Séneca habla de la importancia, ¿no?, de esta estadística romana sobre las prácticas de los principios estoicos, y él habla de este tipo de autodisciplina y racionalidad, y la vida pública y privada, y cómo influye la vida privada en la vida pública, y su enfoque se hizo más accesible al público en general, ¿no? Se hizo más conocido. ¿Me pudieras hablar un poco sobre este tema que es muy importante la hora sobre Séneca, cómo él ya habló, lo trató de sintetizar con el derecho, ¿no? Ay, perdón, ya. Estamos con Séneca. Bien, Séneca escribió cartas que centradas más que nada para llevar una vida virtuosa. Y pues su enfoque, su objetivo principal de él es que las personas que estudiemos a él podamos entender, llegar a la tranquilidad, el autocontrol y cómo lidiar con la adversidad con uno mismo. Y también, como mencionaba, aborda la ética personal y la vida práctica. El ser coherentes, ¿no?, con nuestras palabras y acciones. Eso no es tan fácil, ¿no? Cuesta esfuerzo, requiere compromiso. El hecho de ser ético, ¿no? Es muy, muy, muy difícil llegar a ser ético, como mencionaba Aristóteles, debido a que estamos inmersos a varios factores, no son tantos factores que nos influyen. Así, cuando uno nace en una familia, ¿no?, al menos logra ver ética gran parte de su existencia, luego sale a la sociedad, se topa con una realidad distinta que, aunque no quiere uno, llega a convertirse esa misma persona, y luchar contra eso demanda muchísimo esfuerzo.
ser ético, íntegro, ¿no? Seguir haciendo lo correcto, aunque nadie nos ve, aunque nadie nos va a aplaudir, seguir haciéndolo. Eso es bastante fuerte construirlo en una persona. No sé si puedo comentar una experiencia, Rodrigo. Claro, claro, puede Ya, comentar. voy a compartir una experiencia. Esto justo cuando me puse a averiguar sobre el estoicismo, me llegó como a una herida, honestamente, porque yo hasta los 17 años, no es exageración, no es algo de alabarme, pero vivía una vida tan plena que no me preocupaba de nada, que no tenía odio, rencor a nadie. Tanto que llegué al punto de que si una persona me hacía daño en mi cara, en mis ojos, créeme, no me afectaba nada, no me generaba sentimiento negativo y yo seguía siendo la misma persona con esa persona. Me pedía ayuda, yo ayudaba y así sucesivamente. Seguía siendo hasta los 19 años. A partir de los 19 años, no antes, de hecho, yo conversaba, no sé si es el destino, pero de todas maneras siempre me he rodeado de amigos mayores de edad que a mí y me decían, tú eres bastante noble, ingenua. Ay, estás en tu mundo tan chiquita. A ver, sal a este mundo, ahí vas a ver qué es la vida real. Porque aparte de detestar tanto la mentira, no, hablando desde mi mundo pequeña, o sea, persona que me mentía era persona extraída de mi vida prácticamente y eso era un error, ¿no? Y así, ¿no? En ese tiempo me comentaban de que no es eso la vida real, hay mentiras buenas, etcétera. ¿Cómo que hay mentiras buenas? Yo vivía cuestionándome. Y ya luego me toca salir a la vida real a los 19 años y pues me topé con una realidad totalmente distinta. ¿De qué me sirve, no? Yo me empecé a cuestionarme con tanto dolor porque, o sea, no esperaba lo que yo entregaba a las personas. Como dices, pareciera que no tenían remordimiento alguno, mientras para mí, cuando no eran coherentes, de verdad me destrozaban. Y pues para ellos pareciera que no tendrían algo de remordimiento, pareciera algo tan normal y o sea, empecé a cuestionarme, ¿de qué me sirve seguir siendo esa persona? O sea, ¿qué gano yo seguir siendo esa persona? Y cuando soy así, inclusive ni siquiera logro cosechar lo que ellos están cosechando y ellos con actitudes tan falsas y o sea, simples logran lo que quieren. O sea, no, empecé a cuestionarme todo eso. ¿Y sabes qué cosa encontré? Que yo sí vivía una vida plena, disfrutaba, no tenía rencores, odios, o sea, en mi apogeo más feliz de mi vida. Y yo conversaba con estas personas de manera muy amena y decía, "Oye, ¿realmente tú te duermes tan feliz? ¿Realmente despiertas tan feliz?" Y en muchas ocasiones me indicaron que no. O sea, ahí estaba la diferencia. Y eso es lo que recordé cuando empecé a estudiar estoicismo. Es, es- Gracias por compartir tu historia, es muy interesante, ¿no? Es como Rousseau nos diría más adelante, que la sociedad corrompe al individuo, ¿no? El hombre viene como una pizarra en blanco, tabula rasa, y que la sociedad va rellenando y pintando y influyéndonos para que actuemos como la forma que se mueve el mundo. Es muy curioso, siempre esto ha sido importante, incluso para los griegos, ¿no? La experiencia con la mentira, en mi caso, fue que yo entendí que la mentira es como
es cambiar tu realidad, es, es, es no aceptar la realidad que tienes, pero crear una realidad en tu mente que sí la haces verdad, mintiendo. Y con el paso del tiempo me di cuenta que esto era lo que afligía a la sociedad, ¿no? Esta automentira, este autoengaño que se hacían, era un reflejo de no aceptar las cosas externas que pasaban alrededor, no ser estoicos, por así decirlo. Y este problema se debe, tal vez, pienso, a la parte del colonialismo, ¿no? Porque en el colonialismo se han implantado nuevas instituciones y las instituciones que se tenían aquí, en toda la América Latina, antes de la llegada de de los invasores, era, resonaba, ¿no? Era concorde a la población. Y cuando se implantan estas nuevas instituciones, ya se crea un tipo de autoengaño para seguir con estas nuevas instituciones que han sido impuestas, no han sido adaptadas, sino impuestas a la fuerza. Pero esto es un problema global, ¿no? Este no aceptamiento de la realidad como forma de vida y el desarrollo de la virtud que nos lleva a este tipo de autosuficiencia, este tipo de autarquía, ¿no? Este pensar diferente de los demás y actuar diferente de los demás, y que eso hace que tengamos una vida auténtica. Y esto se da con el desarrollo de las virtudes, como lo diría Marco Aurelio, Epicteto, Séneca y todos estos filósofos eh, pre, romanos y por romanos también, en el periodo que se da el surgimiento de Roma. ¿Qué podríamos hablar ahora del impacto que ha tenido esta? Tal vez Roosevelt nos quiera contar su experiencia con el desarrollo de las virtudes o una experiencia similar. Sería muy interesante escuchar, compartir. Mm, en este tema yo creo que el impacto fue más que todo el tema de dominar el estrés, ¿no? Porque es uno de los temas que en arte está abordándose bastante y también se siente, y al menos yo también lo siento, ¿no? El estrés es con las actividades que tengo y todo ello, el estrés es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte que te agobia y internamente, ¿no? Eh, Ese es el punto principal. El estrés es clave, ¿no? Por eso los estoicos decían que este control emocional era importante. Y wow, sí, es un tema que no hemos tocado a profundidad, que en psicología se toca mucho este problema del estrés, de psicología moderna, que hace que volvamos a la literatura griega para poder ampliar más el conocimiento de una vida buena. Em, También sería bueno que hablemos de la autonomía moral, ¿no? Porque la virtud se relaciona estrechamente con la autonomía moral y la capacidad de actuar de acuerdo a los principios racionales de uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Pero en la sociedad actual se ve, como mencionó Laura, que a veces somos inducidos a mentir, a tomar alcohol, a salir a fiestas por presión social. Y esa presión social hace que no tengamos esta autonomía moral. ¿Y por qué no hemos tenido esta autonomía moral? Porque no hemos desarrollado las virtudes, como nos diría Séneca. Entonces los estoicos creen que al desarrollar la virtud uno alcanza una independencia y una autosuficiencia que permite una verdadera paz interior. Y esto se debería hacer en los colegios, ¿verdad? En las escuelas. Que los niños tengan esta autonomía moral y que los maestros no sean muy autoritarios, aunque estén errados, transmiten sus ideas y sus seguridades a los alumnos, y estos no crean una confianza en ellos mismos y el desarrollo de la virtud, que es muy importante para la educación. Otro tema importante es, para los estoicos, la virtud no solo es el camino hacia la felicidad, sino también actúa como escudo contra adversidades y sufrimientos, permitiendo a las personas mantener su bienestar incluso en situaciones difíciles.
el desarrollo de la virtud como el coraje o la valentía hace que en momentos difíciles ya no sea algo fluctuo esta valentía, sino sea una forma de vida y afrontar con esa valentía, con esa forma de vida cotidiana las cosas que suceden día tras día, por más situaciones extremas que vengan. Actuar siempre valiente, pero ya no como como algo añadido, sino como algo que ha nacido de la persona misma, algo que se ha hecho como su carácter, su propia semilla ha crecido y se ha vuelto el árbol en sí mismo. Es muy, muy interesante este control interno y la virtud en los estoicos. Bien, otro tema que muy interesante es que cómo aceptamos nosotros lo que no podemos controlar. Laura, tal vez nos podrías explicar cómo aceptamos estas cosas que no podemos controlar. Un momentito, por favor, está pasando vuelo por mi casa. Ya, excelente. Bien, ¿cómo aceptar algo que no está en nuestras manos, ¿no? Séneca menciona que el autocontrol funciona consigo mismo, ¿no? Nosotros mismos podemos controlar nuestros pensamientos y a través de ella podemos llegar al autocontrol, o sea, y solo se puede consigo mismo. Ahora, plantea Séneca que si estamos rodeados de personas o vemos personas que no están haciendo nada bien, tenemos dos opciones. Uno, decirlo. Dos, soportarlo. Porque decirlo, ¿no? También hay que estudiar a la persona para decirlo, porque si uno corrige, a veces toman para bien, a veces toman para mal. Entonces, saber a quién decírselo. Y otra opción es soportarlo, porque esta persona ya le indiqué, no entiende y es su manera. Y por más que le hablemos tantas cosas, esta persona no va a entender, no va a comprender y va a seguir haciendo lo que hace siempre. Eso es lo que ha manifestado frente a esa Séneca, y sí, comparto esta perspectiva. En algunas ocasiones me ha pasado también en la vida real y concuerdo, la verdad, al 100% con esa perspectiva. Porque solo somos nosotros, al final somos nosotros mismos y solo podemos controlarnos a nosotros mismos. El resto está fuera de nuestro control, y el mensaje que deja claro es que no nos agobiemos, no dejar que algo no hemos podido controlar nos afecte, ¿no? Cosa que sí pasa. Mira, he hablado con esta persona, no me ha entendido. ¿Cómo es posible, no? Estamos ahí cargándonos emociones negativas para uno mismo, producto a causa de que una persona no logró comprender lo que hemos manifestado de repente. Por eso es que él dice, solo nosotros podemos controlarnos, el resto no está en nuestras manos para poder controlar. El resto es quien es como es, porque así lo quiere. Eso es lo que ha manifestado Séneca. Muy interesante. Muy interesante esa visión de Séneca. A Roosmel, ¿alguna reflexión final que podamos compartir? Sobre este tema es saber la principal el principal objetivo es controlar, o cómo tú lo tomas, cómo lo recibes, a aquello que tú no lo planificaste a que te llegara o a que sucediera, ¿no? Porque las cosas pueden pasar, no sé, ahorita puede pasar un temblor, no sé, lo que sea. Pero ahí va, ¿no? El tema de
cómo tú lo tomas, cómo lo percibes, cómo lo manejas. Mm, y cada ser humano lo puede manejar de distinta manera, ¿no? Tal vez uno puede ser por falta de conocimiento, algunos se puede desesperar, o tal vez es naturalidad de la persona misma, ¿no? De, el tema del comportamiento también creo que influye en ese tema ya. Como uno, no sé, algunas personas cuando logra algo, no sé, lo festejan, se gritan, saltan, y algunos son tranquilos. También ahí va, creo, ese punto, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, Rosman. La aceptación de las cosas que no podemos controlar. Es claro, eso es muy importante y es clave para esta filosofía estoica. Y más incluso en estos días que con la política, con los conflictos sociales, las revueltas, todo se vuelve tan, incluso con los paros que se dan hoy día, ¿no? 2014, empezó hasta el 10 del paro de los transportistas y cómo esto ha afectado el carácter de ellos, ¿no? Por ejemplo, ha habido, incluso hace poco ha habido muertes en todo el Perú sobre manifestaciones, protestas por la mala gobernanza o de Dina Boluarte, y esto ha llevado a que muchas personas con la euforia que tenían han salido a las calles y muchas de ellas han salido golpeadas y otras asesinadas. También hay un conflicto, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando la tiranía se vuelve tan grande que lo único que queda es protestar sobre ella, es reaccionar a esa tiranía? Entonces, ¿quién no es estoico ahí? Son los gobernantes que están aprisionados en sus vicios, en su querer el poder para sí mismos y no soltarlo, o las personas que se han dejado, han perdido esta autonomía en su actuar y han salido a manifestar. Que pasa lo mismo con los gobernantes, que pierden su autonomía por el poder. Y parece que hay un conflicto entre ambos lados que se solucionaría con un control prudente de las emociones y de la vida autónoma y de actuar siempre en virtud, con virtud. La virtud nos llevará a una realidad mejor y a una situación mejor. Muchas gracias por escuchar el episodio número 24, esta introducción al estoicismo, y vamos a hablar el día de mañana sobre la ética estoica. Gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana con la ética estoica.